Gabriela Frías para darle una noticia, un evento en desarrollo. A los 86 años ha muerto el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, tras lo que sus hijos describieron en redes sociales como una larga batalla contra el cáncer. Más temprano, su médico de cabecera había informado que Alberto Fujimori luchaba por su salud. Fujimori, quien gobernó Perú entre los años 1990 y 2000, anunció en mayo el diagnóstico de un tumor maligno. Estaba en libertad hace 9 meses cuando se le aplicó un indulto que interrumpió una condena de 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y lesiones por los casos Barrios Altos y La Cantura ocurridos durante su administración. Vamos ya hasta Lima con Jimena de la Quintana. Ella se encuentra afuera de la casa de su hija Keiko. Jimena, si me escuchas, buenas tardes. Entiendo que fue allí en donde se ha reunido la familia para despedir a su padre. Hola Gaby, ¿cómo estás? Sí, mira, yo estoy en la puerta de la casa de Keiko Fujimori, es al interior de la casa de Fujimori que ha muerto el expresidente Alberto Fujimori. Nosotros sabíamos que él estaba delicado porque fue, digamos, lo que se conoció muy temprano a través de los medios locales, pero obviamente esto se confirmó luego con lo que dijo el médico de la familia, el médico de cabecera de la familia, que es además actual congresista por Fuerza Popular, el doctor Alejandro Aguinaga. Lo decías tú, él salió hace más o menos un par de horas a hablar con la prensa local y a decir que el presidente luchaba. Esas fueron, que el expresidente luchaba, esas fueron sus palabras. Luego nosotros, como CNN, pudimos también confirmar a través de una persona muy cercana al expresidente que se encontraba con él, que él estaba muy delicado, pero que también luchaba por su vida. Sin embargo, su hija Keiko Fujimori, exactamente a las 6:26 de la tarde, hora local, esto es hace minutos, ha confirmado su muerte, y voy a leer textualmente lo que puso la lideresa de Fuerza Popular. Dicho sea de paso, partido donde el presidente o expresidente Alberto Fujimori acababa de inscribirse meses atrás, porque él y su hija habían manifestado la intención de Alberto Fujimori de volver a postular a la presidencia de la República. Keiko Fujimori ha dicho: después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori, que son los 4 hijos de Alberto Fujimori. Ahora, recordemos, como tú decías, Gaby, él era un paciente oncológico, él estaba enfermo de cáncer y él había anunciado también meses atrás en sus redes sociales que se le había encontrado un nuevo tumor maligno y que estaba siendo sometido a los tratamientos que un estado como el suyo requería. Y Keiko Fujimori además confirma que él fallece justamente de cáncer. Y lo digo de esta manera, Gaby, porque además de ello, el expresidente Alberto Fujimori padecía de otras dolencias. Tenía la presión alta, tenía también una suerte de taquicardia o arritmia, como sus médicos en un momento lo habían informado, pero Keiko Fujimori confirma que la razón por la que él fallece es justamente el cáncer. Nosotros, cuando nos enteramos de que el presidente o expresidente se encontraba, según lo había dicho su propio médico, delicado, llegamos hasta aquí a la casa de Alberto Fujimori y vimos una gran cantidad de personas transitar, excongresistas, por ejemplo, excongresistas del partido de Alberto Fujimori llegaron hasta aquí. Había también personas o amigos cercanos que ingresaron a la casa de Alberto Fujimori. Ahora, por ejemplo, acaban de llegar algunas personas enteradas ya de su muerte, partidarios, gente, digamos, que lo que quiere es despedirse o ver a la familia o escuchar lo que la familia vaya a anunciar, porque eso es importante. Si bien Keiko Fujimori acaba de denunciar a través de las redes sociales que efectivamente su padre ha fallecido, ella no ha salido aún a la puerta de su casa a decirlo, digamos, a conversar con la prensa personalmente. Este anuncio lo ha hecho a través de las redes sociales. Solo para terminar, Gaby, no sé si tengas alguna pregunta, contarle a la gente que Fujimori fue presidente del Perú desde 1990 hasta el año 2000. Él estuvo preso, él fue condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos durante su gobierno, Barrios Altos y La Cantuta, como tú lo mencionaste también. Fue indultado en el 2017 por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero este
este indulto luego fue o quedó sin efecto porque la Corte Suprema en su momento lo anuló. Sin embargo, luego el Tribunal Constitucional lo que hace es, a través de la aprobación de un recurso que se presentó, lo que hace es pedir que Fujimori deje la prisión, dando, finalmente volviendo, ¿no es cierto?, a ratificar que ese indulto debía cumplirse. Fujimori, sin embargo, no sale de prisión hasta tiempo después, casi un año después, diciembre del 2023, porque en medio de ese tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos le había pedido al Estado peruano abstenerse de liberar a Alberto Fujimori. Finalmente, él sale en libertad o vuelve a salir en libertad en diciembre del 2023 y desde ahí él permanecía aquí, me voy a alejar un poco para que puedas ver la casa, permanecía aquí en la casa de Keiko Fujimori, de su hija. Hay una gran cantidad de periodistas en la puerta de su casa, alguien ha salido a la puerta de su casa, no podemos ver quién es, pero nos vamos a acercar, si te parece, Gaby, hasta la puerta de su casa para poder ver si es Keiko Fujimori o alguno de los hijos de Alberto Fujimori quien ha decidido salir a la puerta de su casa a decir algo, bueno, a conversar con la prensa. Mientras tenemos acceso a este audio y nos acercamos lo suficiente para determinar quién es, y Jimena, nos confirmas, no sabemos si va a ser la lideresa, ahí está, vamos a ver. Bueno, mientras Jimena nos confirma, rápidamente recapitulamos un poco lo que ha sido la vida, la obra, el gobierno de Alberto Fujimori, un hombre nacido en 1938, hijo de inmigrantes japoneses, descrito como un inexperto en política, que da una primera sorpresa, por cierto, cuando por primera vez se postula a la presidencia en el año 1990, supera en una segunda ronda, por cierto, al escritor, al muy conocido, al célebre escritor Mario Vargas Llosa, quien lideraba un frente de partidos tradicionales de derecha. Fujimori, por supuesto, recordado también por la lucha contra el terrorismo, una lucha frontal, mano de hierro. Hablamos de Sendero Luminoso, este grupo terrorista liderado por Abimael Guzmán, por cierto, ya fallecido, y si no me equivoco también fallecido un 11 de septiembre. Sí, Jimena, tú me interrumpes, por favor, en cuanto ya estés en condiciones de confirmarnos quién es y a quién vamos a escuchar afuera de la casa de Keiko Fujimori. Fujimori estuvo a cargo de gobernar un país que no solamente estaba en vilo y estaba azotado por el terrorismo, por este grupo terrorista Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, un país azotado en ese momento también por altísima inflación, hiperinflación, y después ha sido un gobernante que ha dicho que tuvo que gobernar desde el infierno, no desde el palacio, sino desde un infierno, cuando tuvo su juicio por violación a los derechos humanos y corrupción. Por cierto, él en ese momento habló que quienes lo acusaban no vivieron como él lo vivió. En ese momento también decía Fujimori: solo espero que quienes me sentencien traten por un momento de imaginar aquel infierno y no de pretender civilizarlo ante la distancia. Es el hombre, el presidente, y bueno, su estilo de gobernar, un hombre pragmático, muchos lo han descrito así. Reiteramos, ha fallecido a los 86 años esta tarde el expresidente Alberto Fujimori, quien ha gobernado Perú entre los años 1990 y 2000. Su propia hija Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular de esta agrupación, pues lo escribió en redes sociales de esta manera: después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori. Esto en la red social X, hablando de su padre, quien por cierto en julio cumplió 86 años. Jimena de la Quintana se encuentra afuera de la casa de Keiko Fujimori. Jimena, si me escuchas, adelante con lo que alcanzas a ver, sí, con Gaby, la información sobre quién ha salido a declarar o a hacer declaraciones a la prensa.
Sí, no, todavía no ha salido nadie de su familia, ni Keiko Fujimori, ni ninguno de sus otros 3 hijos. Dos de ellos, Keiko y Kenji, participaban de política. Los otros dos han sido más durante todo este tiempo, digamos, una suerte o no se han querido, digamos, acercar a la prensa, han tenido un perfil bajo, digamos, frente a los medios de comunicación. Nos imaginamos que justamente por eso van a ser, en principio, Kenji o Keiko Fujimori y Kenji Fujimori quienes se acercan a la puerta se abre, pero no es ninguno de ellos quien ha salido, o probablemente, como ha pasado antes, Gaby, salgan sus 4 hijos. Alguna vez, digamos, cuando Fujimori estaba en prisión y los hijos estaban pendientes justamente de su salida debido al indulto que en su momento le dio Pedro Pablo Kuczynski. Ellos en varias ocasiones se han presentado juntos frente a la prensa a declarar sobre la situación que en ese momento vivía su padre. Así que es probable, por la situación también, que sean los 4 quienes se acerquen a la puerta donde están los periodistas. Hay una gran cantidad de periodistas, te diría yo, Gaby, decenas de periodistas, tanto de prensa local como de prensa extranjera, que han estado, como te decía, desde muy temprano aquí. Fujimori tenía o había cumplido ya en libertad 1 año, porque te contaba que él en diciembre del 2023 él dejó la prisión. Y estaba ahora en la casa de Keiko Fujimori. Él asistía continuamente a chequeos médicos. De hecho, esto se hacía público a través de sus redes sociales, a través de las coberturas que realizaba la prensa también sobre su estado de salud. La última vez que se le ha visto ir a la clínica ha sido días atrás. Salió en una silla de ruedas, abandonó la clínica en una silla de ruedas y luego ya ingresó, como siempre lo hacía, a la casa de su hija Keiko Fujimori, y él no volvió ya, o no se le volvió a ver después de, decía, ese día que visitó la clínica, hasta que finalmente el día de hoy se conoció, como te decía, por parte del médico de Alberto Fujimori, su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, que él estaba ya delicado de salud. Nosotros, como te decía, también logramos comunicarnos con una persona que es muy cercana a la familia, que nos confirmó la información que el médico había dado en su momento. No han salido todavía, ha salido una persona, pero no es ni Keiko Fujimori ni ninguno de los hijos de Alberto Fujimori, Gaby. Jimena de la Quintana, haciendo un repaso de lo que fue la vida y obra de Alberto Fujimori desde que llegó al poder en 1990, cuando además da una sorpresa cuando derrota también al célebre escritor Mario Vargas Llosa en la elección. Pues hacemos este repaso en el que recordamos los desafíos que vivía el Perú en ese momento. Hablaba yo de Sendero Luminoso, este grupo terrorista comandado por Abimael Guzmán. Hablaba yo también de la época de la inflación. Y Jimena, debo decirte que en todos los viajes que he podido estar en tu país, en el Perú, muchos peruanos recuerdan una de las contribuciones de Alberto Fujimori, por supuesto un presidente muy polémico por esa mano de hierro, por esa violación a los derechos humanos de la que se le acusó, se le procesó, también el haber podido derrotar el terrorismo, el haber podido terminar con Sendero Luminoso, haber podido atrapar en una imagen que le dio la vuelta al mundo. Tú la recordarás, Abimael Guzmán. Jimena. Sí, correcto, Gaby. Primero, quería recordarte, nosotros como CNN fuimos testigos del momento en el que Abimael Guzmán estuvo en la morgue, se identificó su cadáver. Fuimos solamente 3 periodistas invitados a presenciar el momento en el que se reconocía en la morgue el cuerpo de Abimael Guzmán. Luego pudimos, y nosotros informamos sobre esto, sin imágenes porque no se nos permitió en ese momento, pero nosotros luego fuimos hasta el lugar donde finalmente fue incinerado, como una suerte de testigos de que Abimael Guzmán había muerto. Eso fue un 11 de septiembre, Gaby, un día como hoy, hace 3 años. Y como decías, Abimael Guzmán fue el cabecilla más sanguinario, terrorista, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, el grupo más sanguinario en la historia del Perú.
La historia ha querido que esto ocurra así. Alberto Fujimori fallece el mismo día de Abimael Guzmán y, como tú dices, por esta lucha que Fujimori encabezó Sí, contra el terrorismo, siempre ha habido sentimientos encontrados en la población peruana con respecto a lo que representó la figura de Fujimori. Por un lado, su lucha contra el terrorismo, y de hecho fue durante su gobierno que se capturó a Abimael Guzmán, y por otro lado las bases macroeconómicas que él sentó durante el inicio de su gobierno para poder salir de la hiperinflación que en su momento había dejado el primer gobierno del expresidente Alan García. Una hiperinflación que marcó récords, tú debes recordarlo, Gaby, a nivel mundial, y que Fujimori, con una totalmente. reforma económica y sentando las bases macroeconómicas, pudo finalmente con los años superar a través de, además también, el manejo que se hizo del Banco Central de Reservas de una manera técnica y profesional, ¿no? Por supuesto, y dentro de ese mismo año, Abimael Guzmán capturado en septiembre, pero en ese mismo año, 1992, en abril, Jimena, lo recordarás, cuando cierra el Congreso y el Poder Judicial en un golpe de Estado, con el que también ha logrado él concentrar el poder. Un año después, cuando promulga una constitución que entiendo que es la constitución que sigue vigente a la fecha. La vigente, correcto. Sí, correcto. Es el 5 de abril de 1992 que Fujimori da lo que en su momento se llamó un autogolpe de Estado. Él disuelve el Congreso sin, digamos, Exacto. respetar las reglas vigentes, la Constitución vigente. Fujimori en ese momento era 5 de abril, te comentaba, de 1992. El Congreso redacta una nueva Constitución que es, como tú bien dices, la Constitución que hasta ahora sigue vigente. Efectivamente, una constitución que, a diferencia de la previa, por cierto, pues se permitía la reelección presidencial inmediata en periodos de 5 años de gobierno, que después fue esta posibilidad que quedó abierta, después quedó cerrada como posibilidad luego que salió del poder. Para quienes se unen a esta transmisión en desarrollo, bueno, y continua, ininterrumpida, estamos reportándole el fallecimiento del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, así como lo ha confirmado ya también su familia. Jimena de la Quintana se encuentra en Lima, a las afueras de la vivienda de Keiko Fujimori, una de sus hijas, lideresa de Fuerza Popular, y la prensa nacional y extranjera está ahí, afuera de su casa. Esa es la imagen que le estamos ofreciendo a esta hora, cuando estamos atentos al primer pronunciamiento que se haga. Y por supuesto, Jimena, ya estamos escuchando a algunos ciudadanos, imagino yo, que han llegado también hasta la casa de Keiko Fujimori, pues para sumarse, algunos de ellos, a las críticas o al dolor por la partida de Alberto Fujimori. El partido Fuerza Popular se encuentra. Sí, correcto. Hay algunas personas que ya habían llegado más temprano, pocas, obviamente ese número de personas va creciendo. También el cordón policial o el número de personas, de policías que están aquí en la puerta de la casa de Keiko Fujimori ha crecido, porque nos imaginamos, como te decía, ahí se abre la puerta, que con el transcurso de las horas esta cantidad de gente crecerá. Estamos en un barrio residencial, Gaby, es un Sí, claro. barrio, o es el distrito de San Borja, en la capital peruana. Es una calle por donde no hay mucho tránsito de autos, es una calle que suele ser silenciosa, entonces digamos que la cantidad de gente que hay aquí en este momento entre periodistas, nosotros y las personas que están llegando, deben obviamente estar causando también malestar a los vecinos, y para evitar que esto crezca y para controlar el orden, para mantener las cosas en orden, hay un número mayor de policías que el que vimos cuando llegamos. Ahora, Gaby, hay que recordar desde que se conoce la extradición de Fujimori. Fujimori, como recordarás también y recordarán quienes nos están escuchando, fue extraditado de Chile. Fue extraditado de Chile en el año 2007. Luego de esa extradición es que finalmente él es juzgado y sentenciado en Perú. Él tiene varias sentencias, Gaby. Una de ellas, y la más conocida, es por la que él va a prisión, 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Pero Fujimori había sido ya sentenciado por varios casos y además, Gaby, hay que decirlo, tenía procesos judiciales pendientes. De hecho, él aparecía o era
sí, aparecía virtualmente, porque lo hacía desde su casa, en varios de estos juicios, o en uno de estos juicios en Pativilca, que era el juicio que estaba... Justamente está llegando un auto, no logramos identificar desde aquí quién es, pero te decía, el juicio del que él participaba virtualmente era el juicio de Pativilca. Fujimori, en su momento, además, te decía, fue sentenciado por el caso Barrios Altos y La Cantuta, por el cual él purgaba prisión, 25 años de prisión, pero también te decía, fue sentenciado por otros casos vinculados a la corrupción que se dio durante su gobierno, según las autoridades y según quienes obviamente condenaron a Alberto Fujimori. Él debía haber pagado una reparación civil que, según la Procuraduría del Estado, Gaby, no canceló. Según la información oficial de la Procuraduría del Estado, Alberto Fujimori no canceló nunca ningún monto de la reparación civil que él tenía que pagar. Tampoco pidió perdón a los deudos de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, que era algo que la Corte Interamericana, y por eso lo traigo a colación, le pedía a Alberto Fujimori como parte de las condiciones que habían que cumplirse para que el indulto cumpliera, digamos, lo que un instrumento como este debía cumplir. Eso era parte de lo que la Corte decía en su momento, y cuando le decía al Estado peruano que debía abstenerse Fujimori, o debería abstenerse el Estado peruano de liberar a Fujimori. Decía que Fujimori, o que la Corte analizaba si Fujimori había cumplido justamente con esos aspectos que en su momento la Corte exigía, que era, por ejemplo, pedirle perdón a las víctimas, que era, por ejemplo, pagar la reparación civil y una serie de aspectos que la Corte en su momento mencionó. Decía también la Corte que la enfermedad de Fujimori, Sí. Que tenía que evaluarse para saber si el indulto procedía o no, si la enfermedad de Fujimori justificaba o no el otorgamiento del indulto. Gaby, te escucho. Jimena, mira, vamos a hacer esta recapitulación como amerita en este momento. Vamos a presentarles este reportaje en relación